Hola a todos, sean bienvenidos a este video tutorial sobre interpolación numérica. Nosotras somos de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Departamento de Ingeniería Química Industrial de la Academia de Matemáticas Aplicadas. Somos de la materia Métodos Numéricos del grupo 1M47. Su servidora, García Aguilar Leslie Guadalupe, y mi compañera Rodríguez Díaz Cintia Paola, les vamos a presentar sobre la interpolación numérica. A continuación les voy a presentar el temario correspondiente a esta unidad. Nosotras les vamos a hablar sobre la unidad 4, que es interpolación y ajuste de curvas. 4.1 interpolación polinominal, 4.2 polinomio de Lagrange, 4.3 polinomio de Newton por diferencias divididas y diferencias finitas. Si ustedes navegan más en el canal, podrán encontrar también sobre la unidad 5, que es diferenciación numérica, 5.1 polinomio de Lagrange, 5.2 con polinomio de Newton. Para empezar, les voy a explicar qué es interpolación. Es una técnica utilizada para estimar el valor de una función en un punto donde no se conoce su valor exacto basándose en un conjunto de datos conocidos. Como primer tema vamos a ver el polinomio de Lagrange. Aquí, como podemos observar, tenemos la interpolación lineal. Bueno, la interpolación lineal va a ser ocupada para un conjunto de dos datos. Como podemos observar, aquí tenemos la ecuación que es PL, que es polinomio de Lagrange, por X va a ser igual a nuestro dato f de X por X dada menos X1 sobre X0 menos X1 más f de X1 multiplicada por nuestra X dada menos X0 sobre X1 menos X0. Como podemos observar, en la interpolación lineal utilizamos dos datos para realizar la interpolación. Aquí tenemos nuestra interpolación cuadrática. En la interpolación cuadrática vamos a utilizar tres datos, que son los datos de f de x0, f de x1 y f de x2. También dados los datos de x0, x1 y x2. Una manera fácil de recordarlo es primero, recuerden que vamos a iniciar primero con PL por X. Aquí el valor de esta X lo pueden sustituir por nuestra X dada. Esto va a ser igual a, recuerden que vamos por orden. Entonces primero es f de x0. Cuando vayamos a multiplicarlo, en la parte de arriba, nuestro primer término por el que vamos a restar va a ser nuestra X dada. Nunca olviden eso, ya sea que lo multipliquemos por f de x0, f de x1, f de x2, siempre recuérdenlo, el primer término con el que lo vamos a restar va a ser X dada. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro siguiente término para la resta? Como podemos observar, aquí tenemos como primer término X1 y X2. Como yo lo recuerdo, y como a mí se me hizo más fácil recordarlo, es que en la parte de arriba van a ir, como aquí solamente tenemos tres valores, X0, X1, X2. Entonces, en la parte de arriba solo van a ir valores que no son por los que se esté multiplicando nuestra f de x afuera. ¿A qué me refiero? No podría ir aquí un x0. Tiene que ser diferente de x0. Y empezamos por orden, primero x1 y luego x2. Entonces, ya que entendimos esto, nos podemos ir a la parte de abajo. En la parte de abajo, cuando lo vayamos a multiplicar, siempre va a ser por nuestra x por la que vayamos a multiplicar, por la que se esté multiplicando antes. ¿A qué me refiero? Aquí podemos observar que tenemos x0 y x0. Porque f de x lo estamos multiplicando afuera con un f de x0. Entonces aquí, justamente debajo de x dada, va a ser multiplicado por el que se esté multiplicando afuera.
Entonces, ya que entendemos esta parte, por el que se va a restar, solamente tenemos que bajar el término. En todos los casos, funciona igual. Solamente aquí en la resta tenemos que bajar x1 y x2. Seguimos. Más f de x1. Entonces, como recordemos, por nuestro primer término en la parte de arriba por el que se va a multiplicar, siempre va a ser x dada. Entonces, recordemos que después sigue una resta. Aquí tenemos f de x1 en la parte de afuera. Entonces, en la parte de adentro, en la parte de arriba, tiene que ser cualquiera de nuestros tres datos menos x1. Entonces, ¿qué datos nos queda? x0 y x2. Siempre empezando por orden, sería menos x0 menos x2. Ahora vamos con la multiplicación, con la resta, perdón, de la parte de abajo. En la parte de afuera, aquí tenemos a x1. Entonces, en la primera resta, de aquí abajo vamos a tener a nuestro x1 y x1. Igual, solamente en nuestro segundo término, en la parte de la resta, solamente vamos a tener que bajar el valor del que tengamos arriba. Aquí tenemos x0, solamente bajamos x0 y x2. Y lo mismo va a pasar con f de x2. Recordemos que la interpolación cuadrática la vamos a utilizar para tres datos. Aquí podemos observar x0, x1, x2. También por sus f de x0, f de x1 y f de x2. Continuamos con nuestra interpolación cúbica. Para nuestra interpolación cúbica vamos a necesitar cuatro datos. F de x0, f de x1, f de x2, f de x3, x0, x1, x2 y x3. Y aquí podemos observar lo mismo. En la parte de arriba siempre vamos a tener primero x dada. X dada, x dada y x dada. Entonces aquí vamos a tener cuatro datos. Entonces en la parte de la resta, recordemos que van a ir todos nuestros datos exceptuando por el que esté afuera. En la parte de afuera tenemos x0. Entonces, ¿con cuáles los vamos a restar? Con x1, x2 y x3. Recuerden que en la parte de arriba no puede estar ese término. Tienen que ser diferentes de x0. Así que tenemos x1, x2 y x3. En la parte de arriba, eso sería todo por la parte de arriba. En la parte de abajo, recordemos que siempre nuestro primer término va a ser por el que estemos multiplicando afuera. Aquí tenemos x0, x0, x0. Y en nuestro siguiente término solamente lo tenemos que bajar x1, x2 y x3. Lo mismo va a ser para f de x1, f de x2 y f de x3. Espero que les haya quedado un poquito más claro y que les haya ayudado mi manera de recordarlo, porque es muy fácil de recordarlo como se los acabo de explicar. Y a lo mejor ahorita no les quedó tan claro, pero vamos a hacer una resolución de un ejercicio para que nos quede más claro. Ejercicio. La densidad de soluciones acuosas del ácido sulfúrico varían con la temperatura y la concentración de acuerdo con la siguiente tabla. Determine. Aquí tenemos nuestra tabla de concentraciones. Aquí tenemos nuestro porcentaje de concentraciones 4, 12, 20 y 28. Y aquí tenemos nuestra temperatura 0, 40, 80 y 100. En la parte de aquí en medio tenemos nuestras densidades. Entonces, podemos encontrar que a una concentración del 4% a una temperatura de 40 grados centígrados, nuestra densidad es de 1.0276. Tenemos como inciso A, la densidad a 50 grados centígrados y 28% de concentración. Como podemos observar, aquí tenemos una nueva tabla. Listo, dejen bajo la cámara para que puedan ustedes ver. Tenemos nueva tabla de datos para una concentración a 28%. ¿Por qué tenemos una nueva tabla? Para empezar, este primer ejercicio lo vamos a hacer con interpolación lineal.
Entonces, ¿cuántos datos necesitamos? Solamente 2 datos. Nuestra nueva tabla de concentración va a ser, nuestra nueva tabla, perdón, va a ser para una concentración del 28%, ya que este dato lo tenemos tabulado dentro de nuestra tabla. Como lo podemos observar, aquí está. ¿Podríamos hacerlo a 50 grados centígrados? No, porque lo único que tenemos tabulado es a 40 grados centígrados y no nos va a ayudar. Entonces, nuestro punto fijo va a ser a una concentración del 28%. Entonces, aquí vamos a tomar datos. Es muy importante que cuando vayamos a interpolar, tomemos nuestros datos bien y que este dato se encuentre en medio de nuestros datos. Nosotros vamos a tomar la temperatura de 40 grados y 80 grados. Porque justamente aquí en medio se encuentra nuestra densidad a 50 grados centígrados. Aquí es muy importante que nos pide encontrar la densidad. Entonces, nuestra f de x0, siempre nuestra f de x, ya sea f de x0, f de x1, f de x2, van a ser nuestros valores a los que queremos encontrar. Por ejemplo, aquí nos está pidiendo que encontremos la concentración, perdón, la densidad a 50 grados centígrados. Entonces, nuestras f de x las vamos a tomar estos valores de f de x como los valores a los que queremos encontrar, que en este caso es la densidad. Entonces tenemos aquí nuestro valor f de x0, que va a ser nuestra densidad, que es de 1.2652. Nuestra f de x1 va a ser 1.2418. Nuestros valores de x van a ser la temperatura, 40 y 80. Recuerden que tiene que estar, nuestro dato interpolar se tiene que encontrar en medio de nuestros datos que acabamos de tomar. Entonces, aquí tenemos nuestro polinomio de grado 1. Recuerden que necesitamos aquí 2 datos. Aquí es muy fácil, solamente tenemos que sustituir. Aquí tenemos nuestro polinomio de Lagrange a cuánto lo queremos encontrar, a 50 grados centígrados. Va a ser igual a f de x0. ¿Quién va a ser nuestro dato de f de x0? Va a ser 1.2652. Aquí lo tenemos. Recuerden, f de x siempre va a ser lo que nosotros queremos encontrar. Nosotros queremos encontrar la densidad. Lo multiplicamos por nuestra x dada. X dada va a ser nuestros 50 grados centígrados, porque a esa temperatura nosotros queremos encontrar su densidad con un 28% de concentración. Entonces tenemos aquí x dada menos x1, que va a ser 80, entre x0, que va a ser 40. Aquí está nuestro dato de x0, menos x1, que va a ser nuestro dato de 80, más f de x1, que es 1.2418, por x dada, que va a ser 50, menos x0, que va a ser 40, sobre x1, que va a ser nuestro dato de 80, menos x0, que va a ser nuestro dato de 40. Como podemos observar, nuestro segundo término a la hora de la resta solamente se tiene que bajar. Entonces, una vez que realicemos las operaciones, tenemos que la densidad a 50 grados centígrados y 28% de concentración va a ser 1.299350. Y como lo podemos observar en esta tabla, vemos que concuerdan nuestros datos. Es muy importante que a la hora de hacerlo se encuentre dentro de estos datos, porque así nos podrá decir si lo hicimos de una manera correcta o de una manera errónea. Como podemos ver, aquí está nuestra x dada, que es nuestra temperatura a 50 grados centígrados, y nuestra f de x dada, que es el dato que nosotros acabamos de encontrar, que es 1.299350. Seguimos con el inciso B. La densidad a 90 grados centígrados
y 25% de concentración. En este inciso vamos a utilizar una interpolación cuadrática. Como recordamos, en la interpolación cuadrática necesitamos 3 datos. Aquí tenemos una nueva tabla de datos para una concentración del 12%. Se preguntarán, ¿por qué del 12%? Si regresamos a nuestra primera tabla, ¿cuántos datos necesitamos? Solamente 3. Entonces va a ser desde el 12, 20 y 28. ¿Por qué? Porque aquí nos lo está pidiendo a un 25% de concentración. Entonces, entre 12, 20 y 28, nuestro valor a interpolar del 25% de concentración se encuentra en medio de esos datos. Ya que si no se encontrara en medio de estos datos, nuestro método va a fallar. ¿Por qué? Porque estamos dando datos erróneos. Aquí tenemos nuestra nueva tabla de datos para una concentración del 12%. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ir interpolando, vamos a ir buscando todos nuestros datos para una concentración del 12%. Entonces, vamos a encontrar nuestra densidad a 90 grados centígrados, pero para una concentración del 12%. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar, entonces, ¿quiénes van a ser f de x? Van a ser nuestros datos que queremos encontrar. Ahí. Van a ser nuestras densidades que queremos encontrar a una temperatura de 90 grados centígrados. Entonces, tenemos que nuestro polinomio de Lagrange a 90 grados centígrados va a ser igual a f de x0. Tenemos nuestro valor de f de x0 que va a ser 1.1013, que este se va a multiplicar por nuestra x dada, que nuestra x dada es 90, menos x1 que tenemos aquí que es 80, por nuestra x dada que es nuevamente 90, menos x2 que va a ser igual a 100, sobre x0 que va a ser 40, menos x1 que es 80, por x0 que nuevamente es 40, menos x2 que es 100. Una vez que sustituyamos todos nuestros valores en nuestra tabla, encontramos que a una temperatura de 90 grados centígrados y 25% a una tabla podemos encontrar que a una temperatura de 90 grados y una concentración del 12%, nuestra densidad va a ser de 1.07252917. Seguimos, porque ahora tenemos que encontrar a 90 grados centígrados la densidad que le corresponde con una concentración del 20%. Entonces aquí vamos a tomar nuestros datos. Nuestras temperaturas, nuestras X se van a mantener constantes porque vamos a estar encontrando para 90 grados. Entonces tenemos aquí X0 40, X1 80, X2 100 grados centígrados. Lo que sí va a cambiar van a ser nuestras densidades, porque en la diapositiva pasada lo encontramos a una concentración del 12%. Ahora lo que tenemos que encontrar es a una concentración del 20%. Entonces aquí cambiamos nuestros valores a una concentración del 20%. Aquí tenemos otra vez nuestra interpolación cuadrática. Solamente tenemos que sustituir los valores que tenemos en esta tabla. Y aquí encontramos que a una temperatura de 90 grados centígrados y una concentración del 28%, tenemos una densidad de 1.15107917. Ahora, para nuestro último dato, que va a ser 28%, igual, temperaturas se van a mantener constantes. Lo que va a cambiar van a ser nuestros valores de densidad, porque ahora nos encontramos a 28%. Una vez ya que cambiamos nuestros valores de densidad, solamente tenemos que sustituir en nuestro polinomio de interpolación.
Sustituyendo nuestros valores de la tabla, obtenemos que nuestra, nuestra densidad a una temperatura de 90 grados centígrados y una concentración del 28%, tenemos que va a ser 1.235950. Ahora, aquí tenemos una nueva tabla de datos, ya que encontramos nuestros datos al 12% de concentración, 20% de concentración y 28%. Vamos a colocar en la parte de densidad nuestros datos que acabamos de calcular. ¿Por qué? Porque ahora lo que queremos buscar es nuestra concentración a 25 grados centígrados. Recuerden, el primer paso que hicimos fue buscar nuestra densidad a 90 grados centígrados. Ya que encontramos todas nuestras densidades a 90 grados centígrados con una concentración de 12, 20, 28, ahora sí podemos buscar nuestra densidad a una concentración del 25%. Entonces utilizamos nuestro mismo polinomio de interpolación cuadrático, el cual solamente tenemos que sustituir nuestros valores de la tabla. Entonces tenemos aquí nuestro polinomio de Lagrange para una densidad del 25%. Tenemos que solamente sustituir. Entonces solamente tenemos que sustituir nuestros valores de fx0, f de x1, f de x2 y nuestros valores de x0, x1, x2 en nuestro polinomio interpolante cuadrático, en el cual obtenemos que a una temperatura de 90 grados centígrados con la concentración del 25% va a ser igual a 1.20338272. Como lo podemos observar, nuestra nueva tabla de datos para una temperatura de 90 grados centígrados, tenemos aquí nuestro valor de x dada, que es la concentración a 25%, su densidad va a ser igual a 1.203382. Recuerden, ¿cómo vamos a saber que está bien nuestra densidad? Nuestro valor se tiene que encontrar en medio de estos dos, ya que este no es menor que 1.15 y tampoco es mayor que nuestro valor de abajo, que es 1.235950. Nuestro siguiente ejercicio dice lo siguiente. Inciso C. La concentración que tiene una solución de densidad a 1.129 a una temperatura de 60 grados centígrados. Aquí tenemos una nueva tabla de datos para una concentración del 4%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Vamos a encontrar nuestra densidad en esta nueva tabla, que va a ser a una concentración del 4%. Vamos a encontrar esa densidad a 60 grados centígrados. Aquí está. Muevo un poco la cámara para que ustedes puedan ver. Listo. Entonces aquí lo que vamos a querer encontrar va a ser nuestra densidad con 4% de concentración a 60 grados. ¿Por qué aquí tenemos más datos? Recuerden que para una interpolación cúbica necesitamos 4 datos. Entonces aquí sí vamos a ocupar nuestros datos desde el 4% de concentración, 12%, 20% y 28%. Entonces, lo que tenemos que hacer es nuevamente, yo les recomiendo hacer esta tabla y que a un lado pongan los valores de qué valor es el que le pertenece a x0.
Aquí x0, x1, x2, x3, su valor le va a pertenecer a la temperatura, que es 0, 40, 80 y 100. Recuerden que nuestra f de x va a ser el valor que vamos a buscar. ¿Qué valor queremos buscar? Nuestra densidad a una temperatura de 60 grados centígrados con 4% de concentración. Entonces, esta parte es muy sencilla porque solamente tenemos que sustituir nuestros valores de la tabla. Y una vez sustituyendo nuestros valores de la tabla, tenemos que a 60%, perdón, que a 60 grados centígrados con una concentración del 4% tenemos que nuestra densidad va a ser de 1.0180. Una vez encontrados nuestra densidad a 4%, seguimos con una concentración al 12% de concentración. Igual, nuestros datos que se van a mantener constantes va a ser nuestra temperatura. Y nuestros datos que vamos a buscar, que son los que van a cambiar, van a ser nuestras densidades, ya que estas densidades se encuentran al 12% de concentración. Igual, lo mismo que tenemos que hacer es encontrar nuestra densidad. ¿Qué densidad vamos a tener cuando nuestra temperatura va a ser 60 grados centígrados? Una vez sustituyendo los valores de la tabla en nuestro polinomio de interpolación, encontramos que tenemos una densidad de 1.090540. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con nuestra concentración del 20%. Aquí nuevamente los datos que van a cambiar son la densidad, ya que van a cambiar a una concentración del 20%. Ahora, sigue siendo lo mismo, solamente tenemos que sustituir estos valores en nuestro polinomio interpolante y encontramos que a una temperatura de 60 grados centígrados nuestra densidad va a ser de 1.168895 con una concentración del 20%. Lo mismo vamos a encontrar para nuestro último dato, que va a ser un 28% de concentración. Entonces tenemos, recuerden, solamente van a cambiar nuestros datos de densidad, ya que estos van a ser a una concentración del 28%. Solamente tenemos que sustituir nuestros valores de la tabla en nuestro polinomio interpolante. Entonces, a 60 grados centígrados encontramos que tenemos una densidad de 1.2537 a una concentración del 28%. Una vez que encontramos todos nuestros valores, ahí, aquí está, todos nuestros valores a una temperatura de 60 grados centígrados, vamos a sustituir todas nuestras densidades que acabamos de encontrar, que va a ser nuestra densidad al 4% de concentración, 12, 20 y 28. Aquí van a cambiar nuestras x y f de x, porque ahora, ¿qué nos pide encontrar? Nos pide encontrar el porcentaje de concentración que le corresponde a la densidad de 1.129. Entonces, ahora nuestras f de x van a ser nuestros valores de porcentaje de concentración. Y x van a ser nuestros valores de densidad. Solamente aquí tenemos que sustituir nuestros valores de la tabla en nuestro polinomio de Lagrange. Y encontramos que a una densidad de 1.129 tenemos que va a ser un 16.27545615% de concentración. Aquí tenemos nuestra tabla. Y recuerden, ¿cómo vamos a saber que estamos bien? Porque tiene que estar entre estos dos datos.
no es ni mayor a nuestro dato que se encuentra aquí abajo, ni es menor a nuestro dato que se encuentra aquí arriba. Entonces, aquí tenemos que a 16.27% de concentración, nuestra densidad va a ser a 1.129. Hola a todos, mi nombre es Cintia Rodríguez y les voy a estar mostrando una forma más rápida y eficiente para resolver ejercicios matemáticos del tema polinomio interpolante de Lagrange. En pantalla podemos ver un código que se realizó en una calculadora Texas Instruments, de específicamente el modelo TI Spire CX2CAS, y les estaré dejando unos momentos para que ustedes puedan copiarlo, pero recuerden que siempre pueden pausar el video si es que necesitan más tiempo. Y bueno, vamos a poner a prueba nuestro código con nuestro primer inciso que nos pide una interpolación lineal. Escribimos el nombre de nuestro código y como es una interpolación lineal, pues va a ser de grado 1 y nuestros valores tienen que estar entre llavecitas y separados con comas. En este ejemplo es x, para x0 será de 40, coma, para x1 será de 80. Nuestra lista de f de x, igual introducimos los datos entre llavecitas. Para f de x0 será de 1.2652, coma. Para f de x1 será de 1.2418. Nuestro valor de interpolación será de 50. Y como podemos ver, nos da el mismo resultado que cuando lo hicimos sin una herramienta computacional. En la presentación lo hicimos con una calculadora normal. Y este programa nos sirve también para polinomio de grado 2 y de grado 3. Aquí podemos ver los ejemplos. Nótese que los resultados, bueno, los datos se meten entre llavecitas y comas, siempre va a ser así. Bueno, aquí podemos notar que son los mismos resultados. Y también funciona para la interpolación cúbica. Y los datos se introducen de la misma forma. Aquí podemos ver. Y también les quiero compartir un código que se realizó en MATLAB, que pues es igual de eficiente. Y también se los estaré mostrando en pantalla para que ustedes lo puedan copiar. Y bueno, vamos a ponerlo a prueba con nuestro primer inciso. Aquí vamos a poner el nombre. Y entre paréntesis. Primero va la lista de x, que va a ser de 40,
80, coma, aquí van a ir los datos entre corchetes, 1.2652, coma, 1.2418. Y nuestro valor para interpolar va a ser de 50. Este ya va sin corchetes, solo separado por una coma. Y como podemos notar, nos da el mismo resultado aquí en el programa de MATLAB, y también nos da el mismo en el emulador de la Texas. Entonces, nuestros dos programas son igual de eficientes, son más rápidos, y pues bueno, esto es todo por el tema de Lagrange. Bueno, ahora vamos con nuestro polinomio de Newton por diferencias divididas. Aquí encontramos nuestro polinomio interpolante N1. Nuestro polinomio de Newton por x va a ser igual a f de x0 más f de x0 x1 por x dada menos x0. Nuestro polinomio interpolante N2, que recordemos que nos va a ser para 3 datos. Nuestro polinomio interpolante lo vamos a utilizar con 2 datos. Tenemos que nuestro polinomio de Newton va a ser igual a f de x0 más f de x0 f de x1 por x dada menos x0 más f de x0 x1 x2 por x dada menos x0 por x dada menos x1. Y por último nuestro polinomio interpolante N3, que va a ser este va a ser igual a polinomio de Newton de x, va a ser igual a f de x más f de x0. Y no se preocupen por esta parte si no llegan a entender. En la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo es que se tiene que calcular los valores de f de x0, x0, x1, f de x0, x1, x2, f de x0, x1, x2 y x3. Y recordemos que para este polinomio interpolante vamos a utilizar 4 datos. Ahora, aquí tenemos nuestra tabla de diferencias divididas. Aquí es donde yo les voy a explicar cómo es que vamos a calcular nuestros datos de f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, x3. Con estos valores ya calculados y obtenidos, vamos a calcular f de x0, x1, x2, f de x1, x2, x3. Y con estos valores vamos a calcular f de x0, f de x1, f de x2, f de x3. Aquí tenemos nuestra tabla de diferencias divididas. Voy a mover un poco la cámara para que... Aquí tenemos nuestra tabla de diferencias divididas, que va a ser cómo vamos a calcular nuestro f de x0, f de x1. Es muy sencillo. Aquí va a ser igual a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Ahora, f de x1, f de x1, x2 va a ser igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Nuestro valor de f de x2, f de x3 va a ser igual a f de x3 menos f de x2 sobre x3, x2. Ahora, con este valor, f de x0, f de x1, f de x2, para calcular este valor ya tendremos que haber calculado nuestro valor f de x1, x2 y f de x2, x3, y nuestro valor de f de x0 y f de x0, x1, para poder calcular estos valores, ya que estos van a ser igual a f de x1, x2 menos, para poder calcular estos, tenemos que f de x0, x1, x2 va a ser igual a f de x1, x2 menos f de x0, x1 entre x2 menos x0.
Aquí tenemos nuestro, ¿cómo vamos a f de x1, x2, x3 va a ser igual a f de x2, x3 menos f de x1, x2 sobre x3 menos x1. Y por último, nuestro valor de f x0, x1, x2, x3 va a ser igual a f de x1, x2, x3 menos f de x0, x1, x2 sobre x3 menos x0. Aquí vamos a utilizar el mismo ejercicio que utilizamos en Lagrange. ¿Por qué? Porque es muy importante tener estos dos en comparación. Porque otra manera de saber si nuestro resultado es el correcto es comparándolo con otro método. En este caso vamos a comparar nuestros resultados de Lagrange y nuestros resultados con Newton. Estos tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales en el aspecto de que sea el mismo grado de interpolación, ya sea de N1, N2, N3. Si con Lagrange tenemos nuestro resultado, supongamos que va a ser igual a 15 en un polinomio interpolante de N1, en nuestro polinomio de Newton tenemos que encontrar que va a ser el mismo resultado, que va a ser igual a 15. Y tienen que ser exactamente iguales, mientras que el grado a interpolar sea el mismo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos con Lagrange, pero ahora con el polinomio interpolante de Newton. Entonces, vayamos con el inciso A. Aquí tenemos lo mismo. Tenemos nuestra A, la densidad a 50 grados centígrados y 28% de concentración. Aquí tenemos nuevamente nuestra tabla para una concentración del 28%, ya que a 28% tenemos nuestros datos tabulados a una temperatura de 40 y a una de 80. Ahora lo que queremos encontrar va a ser nuestra densidad, pero a una temperatura de 50 grados centígrados. Como primer paso vamos a hacer uso de nuestro polinomio interpolante de N1. Y como primer paso va a ser nuestra tabla de diferencias divididos. Aquí solamente vamos a hacer el de f de x0, x1, ya que solamente tenemos dos datos. Entonces tenemos que nuestra f de x0, x1 va a ser igual a f de x1, que va a ser el 1.2418, menos f de x0, que va a ser 1.2652, sobre x1, que va a ser 80, menos 40, que va a ser nuestro valor de x0. Por lo tanto, encontramos que nuestro valor de f de x0, x1 va a ser igual a menos 0.00585. Como siguiente paso va a ser sustituir nuestros valores en el polinomio interpolante. Entonces, ya que encontramos este valor, solamente tenemos que sustituirlo en nuestro polinomio de Newton. Entonces tenemos que a 50 grados centígrados va a ser igual a nuestra f de x0, que f de x0 va a ser 1.2652, más nuestro valor de f de x0, x1, que va a ser igual a menos 0.000585 por nuestra x dada, que va a ser 50, menos x0, que va a ser 40. Y aquí encontramos que nuestra densidad va a ser igual a 1.259350. Como podemos observar, nuestro valor se encuentra dentro de nuestros parámetros. No es ni mayor a 1.26 ni es menor a 1.24. Si bien recordamos, en nuestro polinomio
de Lagrange nos dio nuestro mismo valor de 1.959350. Entonces, por lo tanto, sabemos que nuestro inciso A es correcto, ya que en el polinomio de Lagrange y en el polinomio de Newton en grado n igual a 1 es igual. Seguimos con nuestro inciso B. La densidad a 90 grados centígrados y 25% de concentración. Aquí vamos a obtener otra vez nuestra nueva tabla de datos para una concentración al 12%. ¿Por qué? Porque necesitamos 3 datos, ya que aquí vamos a utilizar un polinomio interpolante de n2, n igual a 2, en el cual vamos a utilizar 3 datos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es encontrar nuestra densidad a una concentración del 12% con una temperatura de 90. Entonces tenemos que encontrar nuestra tabla de diferencias divididas. Aquí, como tenemos 3 datos, vamos a hacer 3 cálculos, que va a ser f de x0, x1, f de x1, x2 y f de x0, x1, x2, para poder utilizar nuestro polinomio interpolante de Newton n igual a 2. Entonces, solamente aquí tenemos que sustituir nuestros valores de la tabla, que va a ser f de x1, f de x0 sobre x1 menos x0. Aquí tenemos que la densidad va a ser, nuestro valor de f de x0, x1 va a ser igual a menos 0.0005675. Ahora tenemos que buscar nuestros valores para f de x1, x2 y nuestro valor de f de x0, x1, x2. Aquí vamos a sustituir f de x2 menos f de x1 sobre nuestro valor de x2 menos nuestro valor de x1. Y este va a ser igual a menos 0.000615. Aquí vamos a calcular nuestro valor de f de x0, x1, x2. Aquí lo que vamos a hacer va a ser sustituir nuestros valores de f de x1, x2. Aquí va a ser nuestro valor de f de x1, x2 y por esta parte vamos a tener nuestro valor que acabamos de calcular, que es f de x0, x1. Una vez que obtenemos este valor, estos valores vamos a poderlos sustituir en nuestro polinomio interpolante, que va a ser igual a f de x0, que es 1.1013, más f de x0, x1, por x dada menos x0, que va a ser 90, menos 40, más f de x0, x1, x2, por x dada menos x0, por x dada menos x1. Así encontramos que nuestra densidad va a ser igual a 1.07252917 a una concentración del 12% con una temperatura de 90 grados centígrados. Ahora lo que vamos a hacer es buscar para una concentración del 20%. Igual, lo único que va a cambiar en esta parte va a ser nuestros valores de densidad, ya que vamos a buscar para 12, para 4, para 12 y para el 20%. Entonces vamos a buscar nuevamente nuestros valores de f de x0, x1, f de x1, x2 y f de x0, x1, x2. Y aquí nuevamente solamente tenemos que sustituir nuestros valores de la tabla. Aquí, como podemos ver, ya los tenemos desarrollados, el de f de x0, x1. Aquí tenemos el de f de x1, x2, f de x0, x1, x2. Entonces solamente tendríamos que sustituir nuestros valores. Y aquí ya tenemos nuestra densidad a una concentración del 20% con una temperatura de 90 grados, que va a ser igual a 1.15107917. Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer es buscar nuestra concentración a 28%.
Nuevamente nuestros valores de densidad van a cambiar. Buscando nuestra tabla de diferencias divididas, vamos a buscar nuestros valores, vamos a calcular nuestros valores de f de x0, x1, f de x1, x2 y f de x0, x1, x2. Como podemos ver, aquí tenemos el de f de x0, x1, f de x1, x2 y f de x0, x1, x2. Solamente tenemos que llegar a sustituir en nuestro polinomio interpolante. Aquí encontramos que nuestra densidad a 28% de concentración con una temperatura de 90 grados centígrados, tenemos que nuestra densidad va a ser igual a 1.23595. Ahora, igual que en Lagrange, una vez que obtengamos todas nuestras densidades a una concentración de 12, 20 y 28, ahora lo que vamos a buscar va a ser nuestra concentración a un 25%. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a nuevamente calcular nuestros valores de f de x0, x1, f de x1, x2, f de x0, x1 y x2. Y una vez que ya los hayamos calculado, los tenemos que sustituir en nuestro polinomio interpolante de Newton, en el cual encontramos que a una temperatura de 90 grados centígrados con una concentración del 25%, obtenemos que nuestra densidad va a ser igual a 1.203382. Y igual, como lo podemos colaborar con Lagrange, tenemos el mismo resultado. Por ende, podemos decir que nuestros resultados son correctos, tanto para el inciso A como para el inciso B, que en el inciso A fue en un polinomio interpolante de N1 y en el inciso B, que es un polinomio interpolante de N2. Entonces seguimos con nuestro inciso C, que es la concentración que tiene una solución de densidad a 1.129 a una temperatura de 60 grados centígrados. Y aquí vamos a hacer lo mismo que con Lagrange. Vamos a calcular va a ser nuestra tabla de diferencias divididas. Como estamos utilizando un polinomio de N3, vamos a utilizar 4 datos. Ahora sí vamos a utilizar f de x0, x1, x2, x3, f de x0, x1, x2, x3. Entonces, ahora vamos a hacer más cálculos en nuestra parte de tabla de diferencias divididas. Vamos a hacer nuestros cálculos de f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2, x3 y también nuestros datos de f de x0, x1, x2, nuestros datos de f de x1, x2, x3 y por último nuestro dato de f de x0, x1, x2 y x3. Y aquí tenemos ya nuestros valores sustituidos. Una vez que ya hayamos calculado todas nuestras tablas de diferencias, recuerden que aquí estamos haciendo todos estos cálculos para poder sustituir estos valores en nuestro polinomio interpolante. Entonces encontramos que solamente tenemos que sustituir nuestros valores en nuestro polinomio de Newton. Una vez sustituido, encontramos que a una concentración del 4%, con una temperatura de 60 grados centígrados, obtenemos una densidad de 1.0180. Ahora, ya que encontramos para nuestro dato de 4% de concentración, seguimos para una concentración del 12%. Igual, aquí tenemos cómo calcular cada una de nuestras diferencias divididas, nuestra tabla de diferencias divididas. Solamente tenemos que sustituir nuestros valores de la tabla para poder ocupar nuestros valores de diferencias divididas en nuestro polinomio interpolante de Newton. Una vez sustituidos todos nuestros datos, encontramos que
a una concentración del 12% con una temperatura de 60 grados centígrados, tenemos una densidad de 1.090504. Nuevamente lo tenemos que hacer para una concentración del 20%. Lo tenemos que hacer para 4, 12, 20 y 28. Igual aquí realizamos nuestras respectivas operaciones para nuestra tabla de diferencias divididas y una vez que obtengamos estos valores, los sustituimos en nuestro polinomio interpolante. Y una vez que los hayamos sustituido y resuelto, encontramos que para una concentración del 20% a una temperatura de 60 grados centígrados, tenemos una densidad de 1.168895. Ahora lo que vamos a hacer es buscarla para una concentración del 28%. Recuerden que nuestros datos de densidades van a cambiar, mientras que nuestras temperaturas se van a tener constantes. ¿Por qué cambia la densidad? Porque estamos cambiando la concentración. Una vez que ya obtuvimos nuestros valores de nuestra tabla de diferencias divididas, los sustituimos en nuestro polinomio interpolante, que encontramos que una concentración de 28% a 60 grados centígrados, encontramos que tenemos una densidad de 1.2537. Entonces, ahora vamos a buscar para una densidad del 1.129. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar qué porcentaje de concentración le corresponde a una densidad de 1.129. Entonces, ahora nuestras f de x van a ser nuestras concentraciones, nuestro porcentaje de concentraciones, mientras que nuestras densidades van a ser nuestras x, x0, x1, x2, x3. Recuerden que aquí vamos a sustituir los valores que acabamos de calcular. Y nuevamente vamos a hacer nuestros cálculos para nuestra tabla de diferencias divididas, que serían los siguientes. Y una vez que ya obtuvimos nuestros valores de nuestra tabla de diferencias divididas, procedemos a sustituirlo en nuestro polinomio interpolante. Entonces, encontramos que para una temperatura de 60 grados centígrados con una densidad del 1.129, tenemos que nuestro porcentaje de concentración va a ser igual a 16.27545615, que como podemos observar se encuentra dentro de nuestros parámetros. Y como podemos observar, como nuestro inciso A, inciso B y inciso C, todos nuestros resultados fueron igual en tanto a Lagrange y en cuanto a Newton. De acuerdo a que cada uno, de acuerdo a que en el inciso A fue de grado n igual a 1, en el inciso B fue igual a grado n2 y en el inciso C fue en un grado igual a n igual a 3. Entonces podemos concluir que nuestros ejercicios están correctos porque los estamos comparando con otro método. Y así es como podemos saber si nuestro método está correcto, ya que lo estamos intentando de buscar. Bueno, ahora vamos con el tema diferencias divididas y igual les estaré mostrando el código en el emulador de la calculadora Texas Instruments. Les daré unos momentos para que ustedes puedan copiarlo.
Bueno, vamos a poner a prueba nuestro programa con el primer inciso. Y aquí, entre este paréntesis, vamos a poner las llavecitas. Y nuestra lista de X, que va a ser de 40,80. Para nuestra lista de f de x, igual va a ir entre llavecitas, .2652, 1.2418. Nuestro valor interpolante va a ir separado con una coma, damos Enter. Y como podemos ver, nos da el mismo resultado. Y este programa igual funciona para interpolaciones cuadráticas, cúbicas. Y pues aquí tenemos los ejemplos, ya los resultados. Podemos ver que se meten de la misma forma los datos. Recuerden que siempre va entre el paréntesis del nombre. Ahí ponemos los datos. Y dan los mismos. Ahora igual pues les voy a compartir el código para MATLAB. Estaré dejando unos minutos en pantalla. Bueno, vamos a probarlo con el ejemplo de interpolación cuadrática. Igual este programa funciona para el lineal, cuadrática, cúbica. Nos sirve bastante bien. Vamos en Run. Entre corchetes, recuerden. Y nos pide primero los valores de X. Para este primer inciso serán de 40, 80. Separados por espacios, es importante eso. Aquí no va por comas. Entonces es 40, 80, 100, Enter. Ahora para la lista de f de x será de 1.1013, espacio, 1.0786, 1.0663. Hay que corroborar bien que estemos introduciendo bien los datos, porque no importa si nuestro programa funciona de maravilla o lo haya realizado la persona que más sabe de programación. Si nosotros no metemos bien los datos, pues no nos dará el resultado que nosotros queremos. Nuestro valor interpolar va a ser de 90. Y como podemos ver, nos da el mismo resultado que la vez que lo realizamos sin una herramienta computacional. Y si lo comparamos con la Texas, también nos da el mismo valor en los tres métodos, en los dos métodos. Entonces, pues eso ha sido todo por este tema. Muchas gracias por ver este video. Muchísimas gracias, compañeros, por ver este video tutorial. Espero les haya ayudado para la resolución de sus tareas o para un estudio para su próximo examen. Nosotros los invitamos a que se suscriban al canal, que lo compartan con sus amigos y que si tienen dudas en algún otro tema en esta materia o igual en el tema de herramientas computacionales, pueden entrar al canal y ver más videos de nuestros compañeros, ya que en el canal se encuentran
para métodos numéricos como tanto para herramientas computacionales. Espero que les haya servido mucho y que se suscriban al canal. Muchísimas gracias por su atención.